Yo quiero en esta noche hablarte un poquito acerca de algo con lo que el Señor ha estado tratando conmigo durante todo este año y de alguna manera Dios me ha empujado a tomar riesgos, a hacer cosas diferentes, pero para alcanzar algo diferente. Y yo quiero mostrarte cómo Dios desea que tu fe sea dimensionada. Y quiero hablarte en esta noche bajo ese tema, dimensionando tu fe para cosas mayores. Para cosas mayores, para las cosas que Dios tiene para tu vida, vas a tener que dimensionar tu fe, porque la palabra dice que el justo por la fe vivirá. Amén. Así es que necesitamos nuestra fe que esté en un lugar sumamente alto, escúchame bien, para tú recibir y llegar a los niveles que Dios quiere. Yo quiero leerte en esta noche en el capítulo 17 del Evangelio de Mateo. Capítulo 17 del Evangelio de Mateo, y quiero leer a partir del versículo 14. Si tienes Biblia ahí lo puedes leer o lo puedes leer, me imagino que va a estar ahí en la pantalla como acostumbres a hacerlo, si leerlo en la pantalla o si tienes ahí tu Biblia. Y dice Mateo 17, el versículo 14, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas cae en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y respondiendo Jesús le dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Algunas cosas, no, nada os será imposible. ¿Por qué no me acompañas en esta hora a orar? ¿Por qué no creas una atmósfera de expectativa y le dice: Dios, yo sé que tú estás aquí para hablarme, yo sé que tu Espíritu Santo está aquí para ministrarme? Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que en esta noche tu palabra, Dios, la cual no retorna vacía, la cual cumple, Señor, el propósito por el cual tú la envías, Dios, en esta noche sana, salva, levanta, restaura, fortalece, equipa, Dios, en el nombre de Jesús. Tu palabra, Señor, penetra y discierne, Dios, hasta los más profundos pensamientos, Señor. Y yo oro para que tú abras el espíritu del entendimiento de este pueblo, Señor, y que nadie en este lugar quede sin la revelación que tú quieres traer a su espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. ¿Cómo dimensionamos nuestra fe? ¿Cómo llevamos nuestra fe a otros niveles? Porque fíjate, si la palabra dice que el justo, que usted y yo vivimos por fe, y que por la fe que tengamos nada va a ser imposible, tiene que haber algo equivocado
cuando nosotros nos conformamos con una fe pequeña o con una fe del tamaño de un grano de mostaza. Tiene que haber algo equivocado, algo se nos ha enseñado equivocadamente que ha limitado nuestra fe, y por nuestra fe estar limitada nos ha impedido alcanzar todo y mover, hacer que todo monte que esté enfrente nuestro se mueva. Jesús había impartido a sus discípulos poder y autoridad. Y la palabra dice que los había enviado de 2 en 2, envió los 70. Y antes de hacerlo, yo quiero que tú entiendas claramente, ellos no se fueron sin cobertura, ellos no se fueron de su cuenta. Jesús impartió sobre ellos poder y autoridad. Pero lo que la palabra me dice es que cuando llega el momento de que este hombre que estaba en necesidad, y que se supone que los discípulos habían sido enviados a eso, cuando este hombre que estaba en una necesidad de que su hijo estaba siendo poseído por un demonio, los discípulos llegan y de alguna manera algo les intimida, algo le obstaculiza, algo les impide a ellos ver el milagro de que este muchacho sea libre. ¿Cuántas veces tú has orado esperando un milagro de Dios y el milagro no ha llegado? ¿Cuántas veces tú has estado convencido de que algo que le estás pidiendo a Dios, tú lo vas a ver y no lo ves? ¿Cuántas veces tú has esperado ver cambios y no los has visto? Entonces, ¿será acaso que hay algún problema en la manera en que Dios responde? ¿Será acaso que hay problemas de parte de allá del cielo, que los milagros tú no los estás viendo en tu vida? Dios quiere en este tiempo no únicamente que tú veas los milagros, no únicamente que tú seas testigo de los milagros, pero Dios quiere que tú seas un instrumento para obrar y hacer milagros en esta tierra. Del mismo modo que Dios le impartió a los discípulos poder y autoridad y los envió, la palabra dice que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el poder que actúa en tu vida. Que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos actúa en ti y ha sido delegado sobre tu vida. La autoridad en tu vida es legal. ¿Por qué no la usas? El poder en tu vida ha sido depositado de manera legal por la muerte de Cristo, por la resurrección de Cristo. ¿Por qué ese poder no ha sido activado de tal manera que tú veas los milagros diariamente en tu vida? Jesús les dio la autoridad, les delegó, los envió, les impartió el poder. Pero cuando ellos estuvieron enfrente de este muchacho, no lo pudieron hacer. Y él llega donde Jesús y le dice: tus discípulos han orado por mi hijo, ayúdame. Porque usted entiende que la gente ahí afuera tiene necesidad. Usted entiende que Dios ha depositado algo dentro de usted que puede solucionar el problema de alguien que no conoce de Dios. Este hombre llega donde Jesús desesperado y le dice: tus discípulos oraron por mi hijo, pero nada pasó. Nada pasó. Y dice la palabra que Jesús ora por el muchacho, que Jesús liberta al muchacho. Y cuando el milagro ocurre, escúchame bien, porque tú tienes que ser suficientemente aguerrido. Tú tienes que tener en tu espíritu y en tu corazón el deseo y la necesidad de tú ver a Dios obrando en tu vida de una manera sobrenatural. Que tú te metas con Dios a preguntarle: Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué no estoy viendo los milagros? ¿Qué pasa? ¿Por qué no estoy viendo, Señor, la respuesta en mi vida? ¿Qué pasa? Jesús hizo el milagro, sanó al muchacho, libertó al muchacho, y los discípulos le entró una curiosidad. Oye, pero ¿y por qué Jesús nosotros no pudimos? ¿Por qué también oramos por él y no pudimos ver el milagro? Entonces Jesús le responde. Jesús le dice: ¿ustedes saben por qué? Por tu poca fe, por tu fe tan pequeña.
Porque todavía tu fe no ha sido dimensionada, porque tu fe tiene que crecer. Porque todavía tu fe depende de lo que tú ves con tus ojos. Porque todavía tu fe depende de lo que tú escuchas con tus oídos naturales. Porque todavía tu fe depende de tus circunstancias. Entonces Jesús le dice, si tuvieras fe, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, mire, es que nada va a impedir que tú llegues a la gloria y veas mi gloria, nada. ¿Sabes cuál ha sido el problema? Que nosotros nos hemos confundido y hemos orado, Señor, yo quiero tener una fe aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, y tú entiendes que la palabra no dice eso. Usted con la fe del tamaño de un grano de mostaza, usted no va ni aquí a la esquina. Con la fe del tamaño de un grano de mostaza, usted no sana ni un dolor de cabeza. Con la fe del tamaño de un grano de mostaza, usted no va a ver los milagros, porque Jesús jamás le dijo eso a los discípulos. Jesús le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, si tuvieras fe con la característica de un grano de mostaza, no del tamaño del grano. Y en esta noche yo oro para que Dios abra el espíritu de tu entendimiento, para que tú recibas esta revelación, para que tú entiendas que tu fe ha estado limitada, para que tú entiendas que Dios quiere que tu fe crezca. Porque si Jesús le hubiera dicho que con una fe del tamaño de un grano de mostaza Él podía hacer los milagros, entonces Jesús se hubiera estado contradiciendo. Porque Jesús le dice, por vuestra poca fe, por vuestra fe pequeña, por vuestra fe corta. Entonces no puede ser que con tu fe pequeña, por un lado Jesús te diga, está bien, con una fe del tamaño de un grano de mostaza tú puedes mover los montes, y por otro lado Él te diga, por vuestra poca fe. ¿Cuáles son los milagros que tú has estado esperando en tu vida? ¿Cuáles son aquellos milagros por los que tú has orado y todavía tú no lo has podido ver realizado? Porque Dios dice, en esta noche quiero dimensionar tu fe, quiero abrir tu entendimiento, quiero abrir tu espíritu para que tú puedas ver hasta qué nivel yo espero que tu fe crezca. Porque cuando en la palabra habla de que el reino de Dios es como un grano de mostaza, tú tienes que entender a qué Jesús se está refiriendo. Jesús le está diciendo, si tu fe es como un grano de mostaza, mira, no va a haber monte delante de ti. No va a haber monte delante de ti que tú no le hables y el monte solito se mueva. El grano de mostaza tiene algunas características. Primero, usted sabe el tamaño de la mostaza. Usted sabe lo pequeñita que es. Es sumamente pequeña. Es sumamente pequeña. Y Jesús dice, tiene que ser como el grano de mostaza. En algún momento comienza pequeña. Dios a todos nos deposita una medida de fe. Nos deposita una medida de fe que probablemente comienza pequeña, pero que está destinada a crecer. Que está destinada a crecer. Jesús dice, el reino de Dios es como el grano de mostaza que un día un hombre sembró. ¿Y qué pasó? Que después que lo sembró, siendo una de las más pequeñas de las semillas, creció hasta ser una de las hortalizas más grandes, hasta convertirse en árbol que los hombres toman sombra bajo sus hojas, y las aves hacen nido sobre ella. Y yo quiero hablarte un poquito acerca de eso, porque en esta noche, si tú abres tu corazón, si tú abres tu espíritu, tu fe va a comenzar a crecer de tal manera que en todos los propósitos de Dios no van a haber impedimentos ni montañas delante de ti a los cuales tú no puedas hablarle, que no se muevan. Que aquellos milagros que quizás por esa falta de fe y de autoridad, porque
la autoridad viene con la fe, porque para tú poner en práctica tu autoridad, tú tienes que creerlo por fe de que ya Dios ha depositado el poder y la autoridad en ti. Y a eso es lo que responde el mundo espiritual. El mundo espiritual no responde a las cosas naturales. El mundo espiritual responde a la fe que tú puedas tener. Oh, yo no sé si tú estás entendiendo en esta noche. Entonces el grano de mostaza comienza pequeño, es pequeño, pero es sembrado. Y sabes una cosa, que el grano de mostaza tiene la capacidad de que en el terreno en el que tú lo tiras, ahí él produce. En el terreno, el grano de mostaza no es una hortaliza complicada. Oye, no, es que para que mi célula crezca, a mí hay que ponerme esto, hay que darme aquello, hay que hacer. El grano de mostaza no es complicado. Oye, es que si yo tengo que ir al barrio tal, porque ahí es donde me mandaron, yo voy a ir y allí yo voy a dar fruto. El grano de mostaza no necesita ningún tipo de terreno específico, porque donde tú lo tires, ahí él crece. Ahí él crece. Dios no está esperando excusas de nosotros. Dios está esperando que en el lugar en donde Él nos está poniendo y que la asignación que Él nos está dando, que ahí nosotros seamos multiplicados, que ahí nosotros produzcamos frutos. El grano de mostaza, cuando tú lo tiras y crece, siendo una de las más pequeñas de las semillas, ¿sabes qué pasa? Dice la palabra que crece a ser una de las hortalizas más grandes. Si tu fe es como la de un grano de mostaza, tu fe sí o sí tiene que crecer. Y no puede ser una fe mediocre. No puede ser, oye, es que yo sembré esta zanahoria y mira qué raquítica me nació la zanahoria. No. Yo no sé si ustedes han escuchado de una ciudad llamada Almolonga en Guatemala, o quizás algunos de ustedes han estado allá, porque es impresionante lo que pasa en esa ciudad. Es impresionante cómo los frutos, han ido científicos para ver qué especial tiene la tierra, porque los frutos son exageradamente grandes. Lo que sea que usted siembra, ahí crece de una manera sobrenatural. Y los científicos han dicho, esta tierra no tiene nada en especial. Esta tierra es lo mismo que todas las demás tierras, y no le encuentran explicación de por qué los frutos nacen de la manera en que nacen. Dios no está esperando de nosotros frutos raquíticos, pero nuestra fe, si no crece, no va a poder dar los frutos de excelencia que Dios está esperando que dé. Entonces, la mostaza, siendo tan pequeñita como es sembrada, pero crece hasta ser, dice Jesús, uno de los árboles más grandes. Y saben que muchas veces nosotros no entendemos que nuestra fe tiene recompensa. Sabes que la palabra dice, Jesús, el libro de Hebreos dice que sin fe es que es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Y una de las cosas por la que a veces nuestra fe no crece es porque nosotros no tenemos expectativas de nuestra fe. Pero si tú le estás sirviendo al Señor, si tú le estás creyendo a Dios, tú puedes y debes esperar recompensa de parte de Dios. Yo no sé si tú me estás entendiendo y si tú puedes creer en esta noche que Dios quiere recompensar tu fe, que Dios quiere pagarte por tu creerle, por tu servirle, que no lo vas a hacer por eso, pero que puedes esperarlo porque Dios no miente. La palabra dice que si tú no tienes fe, no va a haber manera que tú agrades a Dios. Pero si tu fe es pequeña, no va a haber manera que tú veas los milagros y el poder de Dios activado en tu vida. Es imposible agradar a Dios, no únicamente porque es necesario que tú le creas a Él, pero porque es necesario, y yo quiero que tú recibas esto en esta noche, es necesario que tú creas que Dios quiere recompensarte. Es necesario que tú creas que Dios quiere bendecirte, porque es necesario que el que se acerque a Él crea que le hay y que Él es que
es galardonador. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Que Él recompensa, que Él le paga a lo que le buscan. Dios quiere recompensarte por tu fe. Dios quiere recompensarte por buscarle. Dios quiere recompensarte por creerle. Dios quiere recompensarte por tú activar la fe que ya Él ha depositado dentro de ti. Porque ¿de qué manera el nombre de Dios va a ser glorificado en esta tierra si no es a través de ti? ¿De qué manera? Y estos discípulos, óyeme bien, pudieron haber hecho este milagro, pero no lo hicieron porque todavía su fe no había sido dimensionada. Y en esta noche Dios te dice, hay milagros que yo tengo alineados para tu vida, hay milagros que yo tengo alineados para ti, pero tu fe tiene que ser dimensionada para entender que el milagro yo lo puedo hacer, yo lo quiero hacer y yo lo voy a hacer. Tu fe tiene que ser dimensionada para entender que tu fe de hoy no puede ser la misma de ayer, que la fe no puede ser estática, que tiene que crecer, que ciertamente estuvo pequeña en un nivel, pero que no te puedes conformar con eso. Que no te puedes conformar, ¿sabes por qué? Porque Dios no únicamente quiere bendecirte a ti a través de tu fe, pero Dios quiere bendecir a otros. Porque dice la palabra que es como el grano de mostaza, que cuando tú lo siembras, cuando tú lo tiras, crece, comienza pequeñito. Mira, es que no importa que cuando tú conociste al Señor, tú eras pobre, no tenías nada, vivías en un cuartito. Adiós. Esas son las cosas en las cuales Dios se glorifica. No importa que tu relación, te casaste y comenzaron con problemas y tu familia con problemas. No importa lo pequeña que haya iniciado. Dios dice, tienes el potencial de crecer. Tu fe tiene que crecer a los niveles en que tú puedas visualizar en el espíritu los cambios y las bendiciones en tu vida. Y eso es lo que hace la fe. La fe no es únicamente hablar y decir yo lo creo. La fe es decir yo lo creo y tú poderlo ver. Yo no sé en este lugar cuántos pueden decir, Señor, abre mis ojos, abre mi visión para yo poderlo ver. Dimensiona mi fe de tal manera, Señor, para que yo lo vea, porque cuando yo lo vea yo sé que lo voy a poder tener. Yo sé, Dios, que voy a poder ver el milagro cuando yo lo vea. Entonces, no importa cómo comenzaste. No importa, incluso en el estado, en la condición o en la etapa en donde te encuentres en este momento, porque una vez que recibes la revelación, es el momento para tú comenzar a implementar los cambios en tu vida. Es el momento para tú comenzar a aplicar la revelación, la verdad en tu vida. Es el momento para tú tomar la decisión y decirle, Dios, mi fe ha estado estancada, Señor, mi fe no ha crecido. Dimensiona en esta noche mi fe para yo poder alcanzar, Señor, los milagros que tú tienes preparados para mi vida. Y para yo poder bendecir a otros, dice la palabra que una vez que el grano de mostaza crece hasta convertirse en una de las hortalizas más grandes, se convierte en árbol. Según los agricultores, la mostaza no es un árbol. Crece únicamente como lo que es, como una hortaliza. Pero crece tan grande que da la apariencia de árbol, que parece árbol. Escúchame bien. Dice la palabra que llegan los hombres a tomar sombra debajo de ellos y que las aves pueden hacer nido. ¿Será que Dios podrá contar contigo para que a través de tu fe tú puedas alcanzar tales bendiciones que puedan bendecir a otros también? ¿Será que pueda Dios bendecirte de tal manera que tu fe la puedas accionar de tal manera que las bendiciones de Dios sobre tu vida sean tan grandes que hombres puedan venir debajo de ti a tomar sombra? ¿Será que lo que Dios quiere darte tú puedas alcanzarlo a través de la fe y que eso pueda bendecir a otros? Porque lo que Dios te va a dar es tan grande que no será únicamente de bendición para ti mismo,
mismo, pero también para los que te rodean. ¿Sabes que cuando la Biblia habla de que Abraham es el padre de la fe, cuando la palabra habla de Abraham como el padre de la fe, nosotros a veces pensamos, bueno, es que Abraham le creyó a Dios, dice la palabra. Abraham salió sin saber hacia dónde iba. Abraham obedeció a Dios cuando Dios le pide a su hijo, al hijo de la promesa. Cuando Dios le dice, entrégame. Y yo quiero en esta noche que tú comiences a pensar en cada una de esas promesas y de esas peticiones que tú le has hecho a Dios. Porque muchas veces en el transitar y en el camino, nuestra fe se detiene de crecer porque aparenta que lo que Dios nos prometió, nuestra realidad lo contradice. Escúchame bien, Dios le prometió a Abraham y le dice, te voy a hacer padre de multitudes, te voy a bendecir, te voy a dar plata, te voy a dar oro, te voy a dar vaca, te voy a dar vaca blanca y de todos los colores, pastora. Yo estoy tan impactada con esas vacas blancas, yo nunca he visto vacas blancas, pero aquí tienen vacas blancas ustedes y saben muy buenas, si esa fue la que yo me comí, si era blanca. Saben muy buenas, pero esas vacas blancas me han sorprendido a mí. Entonces, Dios le dijo a Abraham, te voy a dar vacas de todos los colores. Si no, vete a Montería y ahí te las consigues. Que te las voy a dar. Amén. Entonces, Abraham estaba creyendo a Dios. Porque le dice, te voy a hacer rico, te voy a dar de todo. Pero no solamente eso, te voy a hacer padre de multitudes. Te voy a hacer padre de multitudes. Pero entonces, ¿cómo es posible, Dios, que tú me estás diciendo, te voy a hacer padre de multitudes, y lo que me estás dando es un solo hijo, y para colmo me lo pides? O sea, es que ¿cómo tú me estás diciendo, Dios, que me vas a bendecir de tal manera? Y mira, hoy no tengo, apenas comí una vez al día. No nos conformamos con comer una vez al día, a menos que no estemos a dieta. Amén. ¿Cómo Dios está diciendo que me vas a prosperar y me acaban de despedir del trabajo? ¿Cómo dice que vas a ensanchar mi territorio, Dios, y acabo de perder la casa y el terreno que tenía lo tuve que entregar porque no pude hacer esto, no pude hacer? ¿Cómo? Dios le dice a Abraham, te voy a hacer padre de multitudes. Y cuando tu fe está dimensionada, Dios te hace promesas que contradice totalmente tu realidad natural. Porque para eso es que sirve la fe. Para tú creerle a Dios esperanza contra esperanza. Para tú creerle a Dios a pesar de tu realidad y de tu circunstancia. Para eso es que sirve la fe. Pero si Dios te promete, bueno, en el momento en el que te hacen un aumento de sueldo, oh, mi fe está bien porque yo estoy creyendo que Dios me prometió bendecirme. Pero tu fe así no va a crecer ni va a ser ejercitada. Oh my God, es que si Dios te prometió bendecirte, probablemente te botaron del trabajo. Pero entonces en ese momento es donde tu fe tiene que ser fortalecida y tienes que decidir, o le creo a la palabra que Dios me dio, o yo vivo por mis circunstancias, o yo vivo por fe, o yo vivo por la carne, por mis ojos. Ahí es donde tu fe comienza a ser dimensionada, cuando tu realidad natural contradice el mundo espiritual y lo que Dios ha hablado sobre tu vida. Entonces, Abraham, te voy a hacer padre de multitudes. Yo siempre digo, oye, hay familias grandes y que tienen de 6 hijos, usted puede tener 20, 30 nietos, qué sé yo. Pero ¿cómo Dios le dice a este hombre, te voy a hacer padre de multitud y le da un solo hijo? Pues esa mujer va a tener que parir. Eso va a ser año tras año, tras año, tras año, ¿verdad?
para poder multiplicarse de la manera en el que Dios estaba prometiendo. El asunto es, mis amados, de que la fe hace lo imposible, lo ve primero y luego lo hace. Pero no únicamente Dios le da un único hijo, no estamos hablando de Ismael, estamos hablando del hijo de la promesa, porque el mismo Dios le dice: entrégame a tu hijo, a tu único hijo, porque él podía tener 20 hijos por allí por fuera, pero ese era el de la promesa. Porque cuando Dios te da una palabra, escúchame bien, Dios es directo, Dios es recto, tú tienes que estar alineado exactamente. No, Dios, es que yo sé que tú me dijiste que me iba a bendecir, pero yo voy a probar aquí, a probar allá, a probar allá. No, es que si Dios te dio la palabra en ese lugar, Padre, pero es que aquí no me está yendo bien, pero es que ahí es donde yo te dije, es que ahí es donde yo te dije, espérate, Abraham, es que fue un solo hijo, este es el de la promesa, pero mira, pero aquel Dios es que es a través de este y necesito que me lo entregues. Ahí es donde fue probada la fe de Abraham, porque nosotros hablamos que sí, la Biblia dice que Abraham salió cuando Dios le habló y todas esas cosas, pero ¿cuántos de nosotros no salimos y comenzamos a obedecer a Dios y al final no terminamos ni completamos la obra? Al final terminamos desobedeciendo porque comenzamos a obedecer con mucho ímpetu, con mucha fe, pero cuando nuestras circunstancias cambian y se tornan contrarias a la promesa que recibí, entonces nuestra fe comienza a menguar. Entonces Dios le dice a Abraham: entrégame a ese hijo. Pero Señor, tú dijiste. Y Abraham, la fe de Abraham consistió en él creer que aún él matando al muchacho, la palabra de Dios se iba a cumplir, porque Dios lo iba a resucitar. La palabra, ¿será que aquí habrá gente con una fe tan aguerrida que no importa lo que el diablo te haya puesto por delante, lo que tú has creído de parte de Dios, tú permaneces creyéndole, aunque tú veas lo que veas, aunque te pase lo que pase, aunque se caiga lo que se caiga, aunque te deje quien te deje? Si Dios habló, Dios lo va a hacer. Si Dios lo dijo, Él lo cumple, y tú lo estás creyendo. Tú lo estás creyendo. ¿Habrá alguien aquí que le crea a Dios? Aleluya. Que le crea a Dios por encima de las circunstancias, por encima del problema, por encima de la opinión humana, por encima de los comentarios, por encima de los ataques. Entrégame, Abraham, tu hijo, porque yo no te voy a entregar naciones sin probar que tu fe está en otra dimensión. Entrégame tu hijo, porque no voy a entregarte bendiciones sin probar que tu fe ha subido a una nueva dimensión. No te voy a entregar una bendición que se obtiene con una fe en un nivel y tú no quieres hacer crecer la fe porque no quieres pasar por la prueba, que no quieres pasar por el proceso, porque quieres ver las cosas inmediatamente. Y Abraham le dice: Señor, es que si tú lo has dicho, tú lo vas a cumplir. Es que si tú lo has dicho, tú lo vas a hacer, Dios. Es que es a ti. Hermano, si usted no le cree a la palabra de Dios, ¿qué nos queda en esta tierra? ¿Le va a creer a cuál es el presidente de aquí, pastor? ¿Le va a creer a Duque? Bueno. Le va a creer al alcalde. ¿A quién? Si usted no le cree a la palabra de Dios, si usted no le cree a lo que Dios te ha dicho, ¿a quién le vas a creer? Y muchas veces le creemos a esos gobernantes y por eso votamos por ellos. Y hay gente que se corta las venas por fulanito. No, mi hermano. Olvídese. Ese es lo que quiere su voto. Ahora, yo no lo conozco, usted se lo da a quien usted crea. Amén. Pero sí le aconsejo algo: aún usted le dé su voto, no crea mucho en lo que le está prometiendo. Que después que ese voto esté ahí, ese se olvidó. Se olvidó de lo que prometieron, pero no así Dios. Y Abraham probó su fe en creer
en creer que lo que Dios le había dicho, no únicamente con un solo hijo, pero aún si él le entregaba ese hijo a Dios, aún si él lo mataba, él creía que Dios lo iba a resucitar. No porque él creyera únicamente en el poder de Dios. No se trata ni siquiera de creer en el poder. Escúchame bien, porque probablemente tú que estás ahí, tú crees en el poder de Dios. Tú sabes que Dios tiene poder. Tú sabes que Dios resucita a los muertos. El problema de Abraham no era creer o no creer si Dios podía resucitarlo. No, él sabía que Dios era poderoso. Donde su fe fue ejercitada fue en el que Dios le había dado una promesa. Que Dios le había dicho: te voy a hacer padre de multitudes. Dios, si tú me dijiste, este muchacho aún muerto, algo tú vas a tener que hacer con él. Porque tú me prometiste, porque tú me hablaste, porque tú me dijiste. Esa es una fe dimensionada a otro nivel. Esa es una fe que cuando salió de Harán estaba como un grano de mostaza del tamaño, pero que en el camino fue tirada, fue sembrada, fue procesada y comenzó a crecer a otra dimensión. En el camino y en los procesos, tu fe tiene que caer en tierra. Oh, pero es que me dice la palabra en algún lugar por ahí me dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, porque una de las maneras en la que tu fe es dimensionada es cuando tú permites que cuando ese grano de mostaza caiga en tierra, sí o sí, para producir, para crecer, va a tener que morir en algún momento. Va a tener que morir en algún momento. Pero muchas veces nuestra fe no crece y no es dimensionada, porque no importa dónde Dios nos siembre, nos entierre, nos tire, no terminamos de morir. Yo no sé para quién será esta palabra en esta noche, pero no terminamos de morir. Y para que tú puedas tener esa fe cristalina que Dios está esperando de tu vida, ese grano de mostaza de alguna manera tiene que caer en la tierra y tiene que morir. Para comenzar entonces a crecer. Para comenzar a crecer. Y sabes que hay cosas en nuestras vidas que muchas veces nosotros no advertimos, no vemos, no estamos muy conscientes de ellos. Y en el camino, en el transitar, Dios nos muestra. Y nosotros tenemos que tener la valentía suficiente para decirle: Dios, ahí se queda, Señor, porque yo tengo que comenzar a crecer, tengo que comenzar a llegar a esa hortaliza. Y fíjate algo, hay personas con las que Dios trabaja y con las que Dios trata, que de repente su fe crece hasta cierto nivel y producen algún tipo de frutos. Hermanos, mire, cuando yo estoy aquí en Colombia y en algunos países, yo estoy feliz porque yo me como una papaya, y qué cosa tan dulce, un mango, y qué cosa tan dulce. Pero lo peor del mundo es cuando usted se vaya a Nueva York y que usted le venden un mango carísimo, lo primero, y desabrido, el mango malísimo, pastora. Son frutos que literalmente mediocres. Son frutos que literalmente mediocres. Escúchame bien, no te conformes con un fruto mediocre. No te conformes con un fruto mediocre. Pídele a Dios para que tu fe llegue al nivel en donde dice que es una de las hortalizas más grandes. Para que tú no seas ni siquiera veraje ni promedio. Hubo un día que yo le dije a Dios: sácame del promedio, sácame del averaje, Dios. Padre, si tú tienes que dimensionar mi fe y procesarme de cualquier manera, pero saca lo mejor de mi vida, porque en esa misma magnitud yo sé que también voy a recibir lo mejor de ti. En esa misma magnitud yo sé que también voy a recibir las promesas mayores. Yo sé que también voy a recibir las bendiciones mayores. ¿Cuántos muchachos, cuántos lunáticos te han presentado a ti? Y estoy hablando en sentido espiritual. ¿Cuántos lunáticos han llegado donde ti para que tú los liberes? Porque este hombre llega donde los discípulos porque él estaba creyendo, óyeme bien, él estaba creyendo que porque eran discípulos de Jesús, que porque andaban con Jesús tenían que tener la misma autoridad de Jesús.
que porque andaban con Jesús y porque eran discípulos de Jesús tenían que tener el mismo poder que tenía Jesús. Ahora yo quiero que tú me digas si eso es cierto o si se contradice eso. O sea, bueno, es que Él es Dios, es que Él es Jesús. Yo no. ¿Cómo se espera que tengamos nosotros el mismo poder? Bueno, ahí es donde estás entonces equivocado, porque eso es lo que Dios ha depositado. Dice la palabra que Jesús le delegó a ellos poder y autoridad y lo envió. ¿Y acaso no es lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Acaso no es lo que ha pasado como consecuencia de la cruz? ¿Acaso no es eso lo que Dios quiere mostrar en esta tierra a través de ti? ¿Será que tu fe en esta noche podrá subir a algún otro nivel? ¿Será que en esta noche tus ojos puedan ser abiertos de alguna manera y que tú dejes de orar ya, Señor, una fe pequeñita, Dios? Y que tú le digas: Dios, quiero una fe grande, necesito una fe grande. Necesito, Señor, que mi fe sea activada y que no únicamente sean palabras, porque la fe sin obra es muerta, porque tiene que haber alguna manifestación. Porque si usted está creyendo en algo, ¿cómo usted prueba que de verdad usted está creyendo? Oye, pero es que sí, es que está lloviendo, yo uso la sombrilla porque sé que va a llover, porque sé que ya lo dijeron en las noticias. Esto usted lo ha oído en muchas ocasiones, pero esa es la fe en acción. La fe tiene que tener obras. La fe que está dimensionada acciona. Cuando usted cree, tiene que haber alguna manifestación. Sabe que muchas veces para tú ver esa manifestación, tú tienes que declararlo, tienes que confesarlo. Y muchas veces nosotros tenemos aún el temor de decir lo que estamos esperando de Dios. Bueno, es porque el diablo me va a atacar, es porque si no se cumple. Bueno, pues si no se cumple, tú no lo estás creyendo con fe, no lo estás diciendo con fe, no lo estás confesando con fe, no lo estás declarando con fe. Tiene que haber una manifestación, una acción detrás de esa fe, y la única manera en la que eso va a ocurrir en tu vida es cuando llega el momento difícil y el momento de la prueba, que aún en medio de ello tú vas a seguir creyendo, lo vas a seguir declarando y lo vas a seguir confesando. Porque ciertamente es muy fácil nosotros decir: yo tengo fe, pero la fe únicamente en tiempos buenos y de bonanza, ahí usted no puede demostrar su fe. Tiene que llegar en algún momento, la prueba, para que usted entonces pueda decir en este momento: mi fe está a otro nivel. Cuando Abraham coloca al hijo encima, que bueno, este muchacho de algunos que 14, 16 años, quisiéramos todos tener muchachos así, que usted lo amarre y le diga: súbate ahí en esa leña, y el muchacho se suba, porque imagínese, en este tiempo traerlo para la iglesia hay que traerlo arrastrado, porque muchas veces no quieren venir. Y hay que decirle: bueno, tú no pagas renta aquí. Allá yo le digo al mío: tú no pagas renta. Si tú quieres hacer lo que tú quieras, tú pagas tu propia renta, tú pagas tu propio alquiler, ¿verdad? Pero aquí bajo este techo se hace lo que yo diga. Así que vámonos para la iglesia. Hasta que usted trabaje, mano, usted tiene claro, porque y ellos trabajan y ellos se gobiernan, ¿no? Entonces, este muchacho, usted sabe lo que Abraham decirle: súbete aquí, mi hijo, y ven a darte una amarradita aquí y a ponerte toda esta leña encima. Y él se dejó, claro, porque era un muchacho ya de 16 años por ahí. Y él se dejó y él lo hizo. Y Abraham venía todo este camino meditando y pensando, pero Abraham estaba tranquilo. Abraham estaba tranquilo porque estaba creyendo. La fe tuya, cuando crece y se va a otro nivel, no te saca canas verdes. ¿Usted entiende eso? Las canas verdes salen cuando usted está tan preocupado, tan cargado y tan ansioso. Pero si Dios te habló, pero si Dios te prometió, ¿acaso tú no dices que Dios es fiel? ¿Acaso tú nos dices que Dios cumple sus promesas? ¿Acaso tú nos dices que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse? ¿Acaso tú no dices que la palabra dice que ni una jota, ni una tilde caerá en tierra sin Él cumplir su palabra? No únicamente lo que tú lees aquí, pero la palabra que Él te ha dado a tu vida personalmente. Porque Dios actúa por principios.
Porque Dios no se contradice. Porque Dios no te promete hoy te voy a bendecir y mañana porque amaneciste medio, ¿verdad? ¿Cómo es que decimos que nos levantamos con un pie izquierdo y de repente te molestaste y pecaste y dijiste cosas? Usted sabe, hermanos, que allá en Nueva York, aquí yo sé que no pasa eso, gracias a Dios. Yo tengo hermanos con los que luchamos, que la esposa viene, pastor, estábamos peleando y ese hombre me dijo tantas malas palabras y el domingo usted lo ve en la iglesia con las manos alzada, pero yo sé que aquí eso de malas palabras, aquí gracias a Dios eso está eliminado en el nombre de Jesús, eliminado. Aquí no pasa eso. Pero déjame decirte que aún allá, cuando estos hombres o estas mujeres se me ponen así y hacen cosas o dicen cosas que son pecado y que son contrarias, ¿usted cree que eso, oh my God, va a eliminar, va a abolir, va a hacer que Dios cambie de opinión con lo que Él dijo que quiere hacer con tu vida? ¿Es que acaso no hay redención y perdón en la cruz para que tú puedas llegar y decir: Dios, por encima de mis debilidades, cumple tus promesas? Por encima de mis faltas, cumple tu palabra. Porque te creo, Dios. Porque Dios va a mirar tu fe, perdonará tu pecado, pero te bendecirá a consecuencia de tu fe. ¿En qué nivel se encuentra tu fe en esta hora? Yo quiero orar en esta noche. Porque hay milagros que se van a soltar en tu vida. Porque hay sanidades que en esta noche Dios dice: no importa lo que el doctor dijo, es que acaso tú no dices que mi palabra dice que yo por mis llagas tú vas a ser sanado. Hay milagros que han estado retenidos, hay promesas, hay palabras que están ahí. Es como en el aire, es como en la atmósfera, en el mundo espiritual. Y Dios diciendo: mi hijo, crece para entregártelo. Estoy desesperada por entregártelo, pero todavía tu fe está pequeña. Todavía tu fe está muy pequeña. Comienza a crecer porque está aquí para entregártelo. Oh, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Señor, en esta hora, Dios, gente que ha estado, Señor, preocupada por el diagnóstico médico. Dios me dice que hay gente que ha estado preocupada por el diagnóstico que Dios te dio, que el médico te dio. Pero en esta noche hay un milagro de sanidad sobre tu cuerpo. Se está desatando. Óyeme bien, se está desatando un milagro de sanidad. Oh, el Espíritu Santo está visitando ahora aquí, ahí donde estás, ahí donde estás. Y Padre, creemos. Y yo creo por ellos en esta hora, Dios. Yo creo por ellos, Señor. Padre, que por tus llagas recibimos sanidad ahora, Señor. Todo diagnóstico, Dios, de diabetes, tú comienzas a sanarlo. Padre, hay arterias, Dios me muestra arterias. Y hay alguien que dijo: pero si yo como sano, pero si yo me ejercito, ¿cómo está mi arteria tapada de este modo? Y en el nombre de Jesús, no habrá cateterismo, dice Dios, porque yo limpio la arteria, porque yo la limpio, porque tu sangre comenzará a fluir. Dice el Señor: tu sangre comenzará a fluir en tu cuerpo, en tus venas y en tus arterias. Padre, ahora purifica, Señor, todo riñón en este lugar.
Purifica, Dios, purifica, Señor. Dios, todo diagnóstico, Señor. Hay alguien que está preocupado por sus padres, porque tiene síntomas de Alzheimer temprano. Pero ahora yo envío una palabra. Envío una palabra y Dios toca cada neurona del cerebro. Y cada neurona Dios la toca y es reversado en el nombre de Jesús todo daño cerebral. Oh Dios, Padre, Señor, mujeres que han estado, Dios, con ansiedad y a punto de caer, Señor, en depresión, oh Dios, porque hay cosas en tu vida que no has sabido cómo manejarla, porque hay momentos en los que sientes, es mucho para mí, es mucho para mí. Ahora el Espíritu Santo llega sobre tu vida para traer gozo a tu vida. Todo el que el gozo ha huido de tu vida por causa de la situación que te rodea, ahora Dios te devuelve el gozo. Ahora un óleo, un manto de alegría se posa sobre tu cabeza. Y y reirás y te gozarás, dice el Señor. Espíritu Santo, recuerda que lo está haciendo tu fe. Recuerda que es tu fe que lo está haciendo. Recuerda que es porque tú lo estás creyendo. Recuerda que es porque lo estás viendo. Ahora los ojos espirituales son abiertos. Ahora visualizas el milagro. Ahora visualizas el milagro. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Apodérate de Él. Apropiate de Él. Apropiate de Él. Tu visión es dimensionada ahora, porque no únicamente lo puedes ver, pero ahora, oye lo que me dice el Espíritu, ahora puedes ver aún más allá. Si estabas creyendo por algo, Dios dice: te muestro algo más grande, te muestro algo mayor, te doy una visión mayor, te doy una visión más grande. Por lo que estabas esperando, lo multiplico, dice Dios. Por lo que estabas creyendo, lo multiplico, dice Dios. Por lo que esperabas, lo multiplico. Oh, Espíritu Santo, gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez.